Shalom, shalom, y vamos a comenzar un tema que me preguntaron por Facebook sobre las 70 semanas, y obvio esto se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 24 en adelante, y vamos a comenzar a leerlo, pero quiero notar algunos puntos muy importantes antes de entrar en este capítulo, porque obvio hubo muchos cristianos que me preguntaron sobre esto, cuál es la perspectiva judía sobre las 70 semanas y porque hay varias diferencias de posición en cuanto a nuestra interpretación, la cual sabemos que no es de ninguna interpretación privada. Algo que yo anoto en mi libro, que pronto saldrá al mercado, que se llama La fe de Jesús, judaísmo, es el hecho de que Jesús mismo menciona estos acontecimientos en el libro de Mateo, el capítulo 24, y menciona estos días como los días en los cuales la destrucción desoladora que habló el profeta Daniel, el que tenga entendimiento entienda. Eso significa automáticamente que ya había un entendimiento entre los sabios de este pasaje, lo que habría de acontecer, y aún durante ese primer siglo hubo dos diferentes interpretaciones de lo que habría de acontecer. Pero déjame serle claro que dice, según las palabras de Jesús en Mateo, la única razón que lo estoy citando es porque muchos cristianos entienden un poco sobre esto y hay que clarificar muchos de los puntos. Dice, por tanto, en el capítulo 24 de Mateo, verso 15, por tanto, cuando veréis la abominación de asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa, y el que está en campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Mas ay de los que estén en cinta, de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida, está hablando de los discípulos, que vuestra huida no sea en el invierno ni en el sábado, en Shabbat, porque habrá entonces grandes aflicción, la cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora y ni será. Si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijera, aquí está el Mesías, o ahí, no lo creáis, porque se levantarán falsos Mesías o Cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los elegidos. Aquí la palabra elegidos se refieren al mismo pueblo de Israel. He aquí, os lo he dicho antes. Voy a pausar aquí porque vamos a ver lo que es en sí la destrucción de causa desolación que habló el profeta Daniel, en la cual hay diferente interpretación según los cristianos. Para nosotros los judíos sabemos claramente lo que eso se refería y sabemos que ya había ocurrido iniciando lo que era el periodo del imperio romano, o mejor dicho, los hijos de Edom, y la cual tomó el imperio mundialmente y con ella el cristianismo por todo el mundo. Ahora, y eso hay que tener una comprensión más profunda para entender por qué el libro de Apocalipsis luego se desarrolla y por qué se hace referencia a este mismo imperio y por qué hasta la actualidad la Biblia cristiana, el movimiento cristiano ha sido usurpado por el mundo romano o romanizado en tal forma que hasta el día de hoy todas las hijas de la iglesia son considerados como hijos y hijas de Edom o de Esaú. Esto según la opinión rabínica y según la posición judía. Obvio, ese no será el último reinado antes que venga el verdadero Mesías, como sabemos, porque todavía tiene que surgir lo que es el reino de Ismael, que ya lo estamos viendo subir de una forma feroz, aún influenciando y invadiendo al mundo de la iglesia. Esto también es menester, que es la razón que estoy dando una serie de enseñanzas sobre Ismael y Esaú y cómo los dos entran en una alianza con el fin de destruir a Israel. Esto es parte de lo que estoy hablando a aquellos que han estado viendo las series de lo que es el reino de Ismael, el último exilio.
Ahora, en el capítulo 9, verso 24, yo voy a leer de la versión antigua Valera, por simple razón para poder indicarle y mostrarles ciertas palabras como el mundo cristiano ha hecho una reinterpretación de nuestra Biblia hebrea y tratar con el fin de enfatizar la parte cristológica de su agenda, enfatizar ciertas palabras con el fin de indicar que eso se refería a Jesús. Bueno, dice el verso 24 del capítulo 9 de Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, la palabra Mesías significa ungido príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas, tornarse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y es interesante que la versión Valera hace también referencia a esa orden, a esa palabra, a ese davar, a esa cosa que fue enviado de comenzar la reedificación del segundo templo. En Nehemías capítulo 4, verso 8, verso 16, y verso 18 y el capítulo 6, verso 15 de Nehemías. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, al ungido, y no por sí. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario con inundación, y será el fin de ella. Hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento, y en otra semana confirmará el pacto a muchas, y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar. Esto hará hasta una entera consumación y derramarse la ya determinada sobre el pueblo asolado. El pueblo asolado, es decir, el pueblo que es abatido. Y la palabra asolado aquí es muy indicativo de lo que leemos en Isaías 53 sobre el pueblo que ha sido azotado y asolado por Dios como un siervo sufriente. Esto es muy importante indicar. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a ver algo muy interesante cuando lo leamos de una perspectiva hebrea. Algo que debe también notar, que ninguno de las traducciones cristianas de capítulo 10, verso 25 compresan las 7 semanas de periodo de 72 semanas en una sola periodo de la semana 69. Por correctamente designando el príncipe ungido que viene solamente después de la 7ª semana, o sea, el 49 años, ordo ungido surge en el verso 26, que es cortado después subsecuentemente de las 62 semanas, es decir, año 432. Estos traductores rendieron de una forma firme el mensaje de Gabriel, que sí existen 2 ungidos en vez de uno mencionado en Daniel capítulo 9, verso 25-26. Es decir, no se trata de un ungido, sino